Hola, ¿qué tal todos? ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa Janet Titani, Comunicando Ciencia en esta versión de cuarentena. Eh, Tenemos aquí como invitada especial a la doctora Andrea Vázquez Ahumada. Ella pues es egresada de la UAP, pues, en licenciatura en lenguas modernas, y después se fue a hacer su doctorado en ciencias sociales de la educación y de la salud en línea de investigación, subjetividades, discursos y contextos por la Universidad de Girona en España. Actualmente pues trabaja en el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de nuestra benemérita universidad. Hola Andrea, ¿cómo estás? Bien, pues aquí de cuarentena, guardada y cuidándome, lavándome las manos Sí, ¿verdad? Como Pilatos todos los días. todos los días, lavándome las manos, exacto, y en casa. Oye, este, ¿cómo, cómo, cómo se fue definiendo tu vocación para estudiar en letras? ¿Qué hiciste en letras ahí en la licenciatura? Pues mira, yo empecé en realidad como profesora de inglés, como profesora de lengua extranjera, eh, por la circunstancia de que hablaba la lengua, y después pues decidí que si me iba a dedicar a eso, pues lo mejor era prepararse y aprender a hacerlo bien. Estudié la licenciatura en la enseñanza del inglés y de ahí eh, pues encontré que el asunto de las palabras me apasionaba mucho, me interesaba mucho y decidí hacer una maestría en ciencias del lenguaje y bueno, luego hice un posgrado, un doctorado, eh, no precisamente en lenguaje, pero sí, digamos, el trabajo de investigación fue vinculado a narrativas de violencia de género. Entonces, bueno, siempre he estado metida con el asunto de las palabras y de cómo usamos las palabras para conformar el mundo, ¿no? Sí, muy bien, como es que siempre preguntamos esto porque cada persona va llegando donde va, tiene una trayectoria así como académica como que muy distinta, ¿no? Hay quien Ujú, desde el principio dice: "Yo voy a ser, pues, ingeniero", y hay quien las circunstancias, como dices, los van orillando a que, pues, tomen decisiones y tomen, pues, ciertos caminos. claro, Bueno, claro. sí, este, pues, te invitaba porque lo estábamos ahorita platicando hace no poco, acerca de que, pues, con esta actual epidemia, pues, hay mucha información y mucha desinformación, ¿no? Y también Sí, decíamos que, bueno, pues ya, o sea, hay una palabra ahí que en realidad, pues, deberíamos de decir, en vez de decir lo que dicen en general, que son las fake news, y es paparrucha. ujú, Yo tengo acá, por ejemplo, el diccionario, ¿no? De la Real Academia. Dice paparrucha, la primera opción es noticia falsa y desatinada de un suceso esparcida entre el vulgo. Eso queda muy bien, ¿verdad? También la segunda ujú. opción es tontería, estupidez, cosa insustancial y desatinada. Y la tercera no tiene nada que ver, dice masa blanda como la del barro. Yo había escuchado antes que decían no digas paparruchadas, ¿no? Entonces, eso vamos a Sí. hablar ahorita. ¿Qué son las paparruchadas o las fake news y cómo podemos combatirlas? Bueno, Mafalda también dice paparruchas, ¿no? Paparruchas, No sé sí. si lo recuerdas, pero a veces cuando dice algún improperio, dice, ah, paparruchas. Ujú. Eh, pues sí, es un tema de mucho interés para quienes nos dedicamos al análisis del discurso, que es lo que yo actualmente hago. Soy docente en el posgrado en ciencias del lenguaje y bueno, entre las cosas que trabajamos son asuntos que tienen que ver con el análisis del discurso. Y sí, está este asunto de las paparruchas, las fake news, que se dice ahora, o aquello que llaman también como la posverdad, ¿no? Y bueno, lo que te decía es que resulta un tema súper interesante para quienes nos dedicamos al análisis del discurso, porque bueno, desde una perspectiva de la semiótica social, digamos, eh, el asunto tiene que ver con mirar las prácticas sociales y a los discursos en una relación de una generación mutua, en donde las prácticas sociales, por un lado, están expresadas en distintos discursos, pero también a su vez los discursos
los distintos discursos, pues construyen, sostienen y legitiman las distintas prácticas sociales. Entonces, bueno, hay distintas metodologías desde donde el análisis del discurso se propone poner de manifiesto qué prácticas se están construyendo a través de qué recursos del lenguaje, es decir, desde recursos léxicos, es decir, qué palabras se están eligiendo, pero también desde los recursos de la gramática, es decir, no solo qué palabras elegimos, sino también qué tiempos verbales elegimos, qué actores estamos eligiendo, o si estamos utilizando tiempos pasivos, o no sé, si estamos nominalizando verbos, donde estamos borrando a todos los agentes, en fin, como que eso resulta de mucho interés para poder ir develando pues estas prácticas. Y bueno, y también es importante y es interesante pensar en la organización textual, ¿no? Digamos, no solo las palabras, no solo lo gramatical, sino cómo se está organizando el mensaje que se está planteando, ¿no? ¿Qué aparece primero, qué aparece después, qué queda en el fondo, qué se da por sentado, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, el análisis del discurso hace un rastreo de todos estos recursos sumados a recursos que se van evaluativos, que se van ocupando a través de todo el discurso, pues, en donde se están poniendo en juego precisamente sistemas de valoraciones, ¿no? Entonces, bueno, esto es lo que hacemos un poco los analistas del discurso, ¿no? Ok, aunque sonó muy técnico, ¿no? A ver, yo entendí apenas palabras y A bla, ver, bla, 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 ¿no? Bueno, pero empecemos. Iniciabas diciendo, lo que se dice se convierte en una acción y la acción se convierte en un decir. Es lo que entendí al principio. Las sí, acciones. claro, todas las prácticas sociales, digamos, todo lo que hacemos todos los días, Uh-huh. está constituido por discursos, está expresado en discursos. Uh-huh. Y esos discursos sostienen a esas prácticas sociales y las legitiman, ¿no? Las hacen válidas para todos. Y ahí es donde uno tiene que empezar a observar qué forma tiene ese discurso, ¿no? Como por ejemplo, ¿Cuáles cuando son? dices te falta barrio, podría ser una así. Así como decir, Eh, te falta cierta experiencia. O no sé si, o cuando decía, estas lentes oscuros significan que, podría ser algo así. Bueno, basándome en algunos memes, ¿no? pues sí, en el sentido de que las palabras que usamos para construir nuestros discursos no son casualidad, ¿no? Y mucho menos son casualidad las que se ocupan en los medios de comunicación, en los discursos políticos, etcétera, ¿no? Porque el lenguaje siempre está respondiendo, digamos, la forma que el lenguaje adopta siempre responde a la función, a lo que se quiere obtener a través de ese lenguaje, ¿no? A través de ese discurso. Entonces, sí, como dices, ¿no? A lo mejor te falta barrio y entonces tú necesitas hacer elecciones distintas de cómo hablarle a tu jefe, de cómo hablarle a tu pareja o de cómo hablarle al carnal de la esquina, ¿no? Un poco por ahí, que el lenguaje va adoptando la forma de la función o de lo que se quiere obtener a través del lenguaje. Ok, entonces, si nos centramos, por ejemplo, en un político, él va a utilizar un cierto, como tú decías, ciertas expresiones, ciertas palabras muy escogidas y Ujú, otras va a quitar para decir las cosas, ¿no? ¿Habrá claro. algún ejemplo del cual te acuerdes, como para que podamos analizarlo, entenderlo? Eh, Mira, así a la mano tengo uno. Hay un informe, y esto por un artículo que recién estábamos leyendo en clase, de la dictadura en Chile. Se hizo un informe y entre las cosas que se dicen ahí, por ejemplo, hablan de hubo tal número de muertos, ¿no? O murieron tantas personas. Y si te das cuenta, ahí no hay agentes, no hay Ujú. personas que hagan acciones, ¿no? Solita se murió.
solo se habla de, ajá, como si se les hubiera dado coronavirus a todos y se hubieran muerto, ¿no? Pero el asunto es que no se murieron así nomás, ¿no? Fueron asesinados por un régimen militar eh, y por personas y por decisiones que tomaron personas, ¿no? Pero en el momento en que tú dices murieron tantas personas, los agentes quedan como difuminados, ¿no? Y entonces el auditorio, quien lee eso, pues pone su atención en los muertos y no en las acciones que podían ser legalmente punibles o yo qué sé, ¿no? Sí, Entonces, una un persona poco por esas por ahí acciones. va. Uh -huh. Exacto. Y bueno, a eso me refería cuando decía que el analista lo que hace es buscar esos detalles y esas formas del lenguaje para saber qué es lo que hay detrás, ¿no? ¿Qué otra persona utiliza ese tipo de lenguaje así de que trata de esconder o trata de desviar? ¿O todos lo hacemos? Pues yo creo que todos lo hacemos en cierta medida. Eh, Habrá quienes lo hace quien lo hace con más intenciones aviesas, pero en general todos armamos nuestro discurso para llevar agua a nuestro molino, ¿no? En general todos tratamos de obtener cosas a través de nuestro discurso, convencer a tu novia para que vaya contigo al cine, o a tu papá para que te dé permiso, o en fin, ¿no? Cosas. Eh, pero bueno, lo que sí sucede y que estamos viendo, sobre todo en estos momentos, siempre, pero sobre todo en estos momentos me parece eh, que hay como una estrategia de desinformación, ¿no? En medio de este conflicto, no conflicto, en medio de esta contingencia sanitaria, ¿no? Eh, en donde esta desinformación es una estrategia eh, que a veces se expresa a través de los medios de información, ¿no? En los diarios, en la televisión, en el radio, etcétera. Y me parece que tiene que ver con una cuestión de provocar emociones en las personas, ¿no? Eh, entonces se orienta la mirada de los espectadores a través del discurso hacia unas cosas y no hacia otras. Y mira, yo caí en la primera, ¿te acuerdas que dijeron, ya hay un primer muerto por coronavirus? Y yo ahí caí también, Caí. directamente, caí directamente en Así, esa noticia que fue falsa realmente, ¿no? Precisamente como derechito. dices, por la emoción, por la preocupación de que, bueno, entonces ya esto ya avanzó y ya está Claro. empezando a darse, pues, estas fatalidades. Eh, ¿Habrá manera como de tener esta, no la cabeza fría, pero sí tener un poco de cuidado conforme a lo que vamos escuchando, vamos viendo? Me parece que sí, Daniel. Yo creo que, y bueno, te pones como ejemplo, ¿no? Dices, yo caí, fui derecho, pero después te enteraste que no. Y Ujú, me parece que te habrás enterado después que no, porque contrastaste la información, ¿no? ujú, están al Como pendiente, buen sí. científico que eres, no te quedaste con la primera información que te llegó, sino contrastaste, buscaste en otros medios, probablemente en la televisión, en fin, y empezaste a rastrear la noticia hasta que llegaste al punto que te diste cuenta que era falsa, ¿no? Sí, así es. Entonces, esa podría ser como la primera estrategia para empezar a defendernos un poco de, de este bombardeo de información de todo tipo, ¿no? Eh, Sería creo estar contrastando, estar revisando continuamente distintas fuentes. exacto, ¿no? Yo creo que esa puede ser como la primera, la más básica, ¿no? La primera estrategia para poder, esto que decía, como un poco defendernos de este bombardeo, porque además creo que a todos nos están llegando información de todo tipo, todo el tiempo, ¿no? Desde hay que echar 1 litro de cloro en el excusado para que así vamos a limpiar la ciudad, lo cual pues no es verdad, ¿no? Y además Mm, no tiene que ver como si el coronavirus estuviera en los drenajes.
Ujú. hasta cualquier otra cosa, ¿no? Los muertos y, en fin, pues. Fíjate, ahí también hay una cosa que te quería preguntar, precisamente, por ejemplo, un poco el lenguaje también que se ha manejado es el lenguaje científico, ¿no? Ujú. Y mucho de lo que se ha hecho también es escudarse tras un lenguaje críptico para dar ideas que no son correctas, ¿no? Porque hubo alguien que dijo, pues entonces aquí yo les puedo presentar una cura por medio de de este brebaje que tiene algo de cloro, como dices, ¿no? De lejía, sí, ¿no? Lo Y leí. así, sí, sí, y pues y ahorita, por ejemplo, acabo de leer que creo que en Colombia se murieron ya 100 personas por estar tomando alcohol casero, ¿no? Precisamente para desinfectarse. Y uno que también me llamó mucho la atención, apenas me mandan un video de un doctor, que también eso forma parte del discurso, ¿verdad? Que dice, yo tengo 40 años de experiencia y entonces les recomiendo que agarren una secadora de pelo y se la pongan enfrente de la nariz durante 5 minutos y ¡Ah! se estén quemando el bicho que tiene en la nariz, ¿no? O sea, desde ahí, ¿no? Eh, Claro, dices, bueno, eh, eh, me imagino que el señor nunca se ha prendido una secadora cerca de la piel, ¿no? Porque yo es no aguanto ni de un minuto yo cuando llego a usar secadora o cuando mi esposa usaba secadora, yo la ponía en mi piel, precisamente por pura curiosidad científica, te quemas, ¿no? O sea, no hay claro, otra. claro, pues ojalá que el hombre lo haya hecho, a ver cómo le fue, ¿no? No la aprendió porque dijo que, pues, no tenía ahí el contacto eléctrico cerca, o sea, fíjate qué pretexto, ¿no? Entonces, Sí, pero te claro, digo, aquí la parte del discurso es poner a una persona que parece tener autoridad sobre el tema y luego escuchar lo que dice. Hay claro, otra doctora argentina que echa un rollo así, papá, y después, como dices, contrastando, te enteras que es antivacunas y antiabortista y cosas por así. Pero bueno, tú desde ese lado, ¿no? Supongamos no sí, tienes sí, tanta bagaje científico en este sentido. Yo tampoco sé mucho de química, por ejemplo, ¿no? Pero por ejemplo, las ujú. curvas que presentan, las curvas de que va subiendo, de que va bajando, ¿cómo podríamos verlo a la gente común y corriente? Claro, bueno, mira, estos ejemplos que citas, que son súper interesantes y creo que todos hemos tenido oportunidad de ver cosas. Ahora yo hace un rato, nada menos, estaba leyendo sobre un político en España de la ultraderecha que presentó un supuesto informe eh, estadístico que se había hecho en Australia, me parece, donde hablaba de que España era el país que había hecho la peor gestión de todos los países del planeta en el asunto de la pandemia. Y bueno, y claro, era un uso político, ¿no? Porque Sí. es un político de derecha y está atacando al gobierno de izquierda que está actualmente en España. Más allá de las preferencias de cada uno, eh, lo que sucedió fue que el señor estaba hablando de un artículo que escribió un contador que ni siquiera había seguido el asunto de la pandemia en España, ni siquiera por la prensa, y simplemente había tomado cifras y había hecho como un poco de un juego ahí, ¿no? Con números y tal, pero sí, al señor lo entrevistan y reconoce que pues realmente ni sabía nada de España, ¿no? Ajá. Pero claro, el uso que el político ya está haciendo de esa información ya tiene un sesgo con otros intereses que no son precisamente la salud, ¿no? Eh, eso por un lado, ¿no? Pero claro, como se presentaba un artículo de un buró de investigación contable y estadística y no sé qué, parecía que era súper válido, ¿no? O esto que decías, soy un médico con 40 años de experiencia. Bueno, esos son los elementos del discurso eh, que legitiman la práctica y que entonces tú le crees, ¿no? Entonces sale un señor con bata blanca y te dice, lávate los dientes con esta pasta y tú le crees porque tiene cara de que sí sabe, Ujú, ¿no? ujú, ujú. Y entonces caemos así directo porque en muchas de las ocasiones eh, este tipo de discursos se basan, por un lado, en el sentido común, ¿no? Ujú, En esto que todos podríamos estar de acuerdo sin tener que discutirlo mucho ni pensarlo mucho, en lo que nos parece normal, correcto, etcétera. Y por otro lado,
me parece que también se basan en el manejo de las emociones, ¿no? Hay un montón de elementos emotivos y muy pocos hechos en realidad. Ujú. Y eso, pues más que movernos a contrastar informaciones, a buscar otra versión, etcétera, simplemente nos mueve la emoción y reaccionamos sin pensar mucho en si es verdad o no lo que me están diciendo, ¿no? Y muchas veces esos discursos son opiniones, ¿no? Todo se convierte en opinión. ¿Tú qué estás entendiendo por opinión? Sí, en que es información, justo lo que decía hace un momento, ¿no? Que no está precisamente basada en los hechos, sino en lo que yo creo que son las cosas, Ok, ¿no? no es una opinión informada. Exacto, ¿no? No sé, mira, estábamos analizando en clase el lunes de esta semana con unos alumnos del posgrado un, un artículo de un diario español muy prestigioso sobre el papel de México en la OPEP y lo que pasó con el petróleo y no sé qué y tal, ¿no? Y bueno, aparentemente es un texto muy coherente, es un texto coherente pues, pero lo que quiero decir es que parece que te está dando información, pero una vez que lo fuimos desmenuzando, encontramos que todo eran opiniones, ¿no? Entonces empezaba diciendo como algo así como, nadie lo vio venir o nadie vio venir a México. Mm, Él que solo era un invitado a la reunión de la OPEP, eh, que tan solo es un país de producción mediana, abandonó las negociaciones, mm, ¿no? O sea, todo eso parece que son hechos, pero en realidad lo que se está construyendo es una opinión sobre un actor social determinado, ¿no? En este caso, México, mm, el gobierno de México y los representantes del gobierno de México, ¿no? ah, Eh, entonces, bueno, pues estos subalternos, ¿cómo se atreven a dar de manotazos en la mesa, ¿no? Un mm, poco como que eso se construye en el discurso. Entonces, bueno, parece que esa manipulación a través de, de esta posverdad, ¿no? Que se publica en los medios o de estas paparruchas, eh, pues tienen como arma, por un lado, la desinformación, ¿no? Por otro lado, la mentira, parece que es como que ya no importa si estás diciendo verdades o no. El asunto es impactar y mover a la gente hacia un sentido determinado. Eh, y bueno, parece que todo fuera como un trabajo de propaganda para alguien, ¿no? Para el enunciante, pues, este, sea quien sea. Con lo que me estás diciendo, me da la impresión de que en efecto lo que nos está pasando, alguien por ahí decía que estamos en una era de la instantaneidad, ¿no? De que Ujú. lo que recibimos lo procesamos inmediatamente y sobre eso actuamos. Ya no Claro. tenemos una etapa o un momento de reflexión o de crítica hacia lo que estamos recibiendo, ¿no? Entonces, tal vez sí podríamos sacar como aparte de todo, pues pensar que una vez que tengamos una noticia, no solamente, pues así que no solamente contrastar, sino también enfriarse un poco, ¿no? A lo mejor ver de quién viene, como estás diciendo ahorita, ¿no? Cuál es el lenguaje que usa y pues si realmente tiene datos, ¿no? Pero inclusive cuando tienen datos, fíjate, también luego también nos están engañando, ¿no? Eh, Sí, claro, porque eso es lo que te decía al principio, ¿no? El asunto del manejo del lenguaje ujú, eh, te puede poner datos que parece que son muy, no que parece, que son datos duros, pero la manera en que están desplegados en el discurso es lo que los vuelve tramposos, ¿no? ujú, No sé, es este informe de Chile que yo te decía, por ejemplo, habla pone cifras de muertos, ¿no? ujú, Pero, pero están eh, como puestas de manera tal que tú como lector de ese informe
pongas el foco en una cosa y no en la otra, ¿no? Sí. Entonces, pues dice, hubo, no sé, murieron 20,000 personas y 14 militares de alto rango, ¿no? Ujú. Entonces, por un lado tienes, digo, me estoy inventando un poco porque no me acuerdo bien de los datos, Ujú. Sí, pero en ese sentido, ¿no? Entonces, una idea por un así. lado tienes como una generalización, ¿no? 20,000 personas, y por otro lado tienes una delimitación de esa entidad discursiva Ujú. perfectamente nítida, ¿no? Dándole una Entonces, importancia tremenda, ¿no? exacto, y 14 miembros del ejército de alto rango. Ujú. Entonces el foco se pone ahí, lo otro ya es como una generalidad, como Ujú. una cosa que queda muy vaga, Un muy difícil. fondo, ¿no? Exacto, exacto, es que eso es justo, lo acabas de decir, Daniel, es un juego de fondo y figura, ¿no? Ujú. Entonces, ¿qué dejas en el fondo y qué es lo que tú quieres que tu auditorio vea, en qué quieres que se concentre, ¿no? Así es. Fíjate, cuando manejan estadísticas, yo siempre me acuerdo de una frase que tienen algunos libros precisamente de estadística, te mencionan tener cuidado, ¿no? Cuando das reportes y todo eso, porque hay una frase que dice que hay 3 tipos de mentiras, ¿no? La Ujú. men la mentira descarada y la estadística. Entonces, ¿Qué porque sabes, tal? si la sabe utilizar, te puede engañar y hacer creer lo que sea, ¿no? Así como lo estás mencionando. Claro, y te puede creer lo que sea, y como son números, tú Ajá. dices, bueno, es que 2 y 2 son 1, ¿no? ¿Cómo podría ser esto una no verdad? Ujú. ¿No? Pero claro, ¿cuál es el contexto de esa cifra dura que te están dando? Ahí está, me parece que pues la intención propagandística, ¿no? O Ujú. la teoría conspiracionista, digamos, del asunto, ¿no? Ujú. Eh, entonces, bueno, hay que tener cuidado con esa parte, ¿no? Porque además me parece que es un recurso muy utilizado por los medios de difusión masiva, ¿no? Eh, donde se están todo el tiempo activando sesgos y prejuicios, y como decías, y en esta inmediatez a la que estamos ya tan habituados, pues si lo dijo Juan Pérez que aparece en el canal tal de la televisión, Ujú. debe ser verdad, ¿no? De verdad, sí. Sí, y me acuerdo ahorita, por ejemplo, también de este muchacho, de este periodista que estaba con López-Gatell, ¿no? Ujú. Que no fue el único, pero bueno, es el que más resaltó, que le preguntaba: "Y bueno, ¿y cuántos muertos van a ser?", ¿no? O Sí, sea, claro. porque eso como dices, le da la dimensión de la tragedia, ¿no? Qué tan mal estamos. ¿Cuántos millones de muertos va a haber? Hasta dijo millones, ¿no? Ah, sí, claro. Bueno, a mí el doctor López-Gatell me parece casi un héroe, ¿no? Es un divulgador de la ciencia, nato, todos los días, hace unos esfuerzos, monumentales por bajar el discurso para que toda la gente podamos entender qué es lo que están haciendo los científicos, ¿no? Ujú. Y claro, y como dices, y luego las preguntas quieren llevar un pedazo de dato de 1 milímetro cuadrado Ujú. a una dimensión social gigante, ¿no? Así es. O sea, sí va a haber muertos, claro que los va a haber. Va a haber Ujú. muchos probablemente, Ujú. pero es como asomarse a la realidad a través de un popote, ¿no? Ujú. Y solo mirar eso y no mirar todo lo que están tratando de explicar ahí, ¿no? Y con ese solo dato milimétrico, eh, me parece que se establecen estrategias o técnicas donde se va fabricando un consenso, ¿no? Ujú. Entonces ya no le hagan caso a López-Gatell porque sus cifras ya le explotaron Ujú. en la cara, ¿no? Pero ¿de qué está usted hablando, no? Y ya ni siquiera es importante las cifras, lo No, importante es no le haga caso, ¿no? sí, sí, sí. Entonces, bueno, Nada. es, es una cosa de cuidado, ¿no? Porque en general, pues estamos expuestos todo el tiempo a esta cantidad de información y de datos, todos, ¿no? El ciudadano promedio, que los que no somos científicos, pues a lo mejor nos cuesta más trabajo entender lo que está pasando ahí, ¿no? Ujú.
Fíjate, me acordé ahorita esta fue una caricatura que pusieron casi al inicio de la pandemia, pero ya, acá en México, pero ya avanzada en Europa, que le dice: "Bueno, ¿y tú cómo te quitaste el estrés, no? De todas las noticias". Ujú. Apague la tele. Sí, claro. Apague la tele y se acabó, ¿no? Ya no tengo tanto estrés, ya estoy viviendo el día, ¿no? Eh, no se puede, ¿no? Porque precisamente apagas la tele, pero tienes el celular y no, de ahí no lo, y ese no lo sueltas, ¿no? Entonces, más bien hay que tener filtros, yo creo, ¿no? Exacto, exacto. Hay que tener filtros porque estas paparruchas, dice un autor que implican riesgos, a la vez que riesgos prácticos, ¿no? ¿Me puedes Eh, repetir porque se cortó? eh, ¿Perdón? ¿Me puedes repetir? ¿Implican qué? Riesgos epistémicos, ¿no? Ah, Donde puedas construir, donde empiezas a construir conocimiento que no es verdadero, digamos, ¿no? ujú, No en el sentido filosófico de verdad, pero sí, sí un conocimiento que esté apegado a la observación, a la experimentación, ¿no? sí, Esto dicen los chavos, ¿no? Te que dicen nos... algo y empiezas a hacer olas. Exacto, ¿no? Exacto. Pero también implica riesgos prácticos, porque Ujú, entonces la gente dice, ah, ni existe, me ujú, voy al cine o me voy a echar cotorreo a la calle porque no es cierto esto del coronavirus, ni es cierto, ¿no? Seguramente has visto videos donde entrevistan personas que dicen, ay, eso no es cierto. Lo que pasa es que los chinos se juntaron con los rusos para ujú, darle en la torre a Trump y están apoyando a México. O sea, es una explicación súper loca y elaborada, ujú. eh, pero finalmente que invalida lo que el conocimiento científico está explicando o tratando de explicar, ¿no? Entonces, claro, implican esto que te digo, estos riesgos sobre la construcción de un conocimiento basado más en la opinión y en la creencia y no tanto en los hechos, porque además parece que la gente ahora prefiere la magia a los hechos. Así Eh, es, está la conspiranoia y el pensamiento mágico, ¿no? O sea, exacto, o es exacto. algo que alguien está allá atrás haciendo desde allá arriba, tratando de apoderarse del mundo, o es Por algo supuesto. que viene de los astros, ¿no? De que nos portamos mal, alguna cosa por Sí, es un castigo, y seguramente esto lo dijeron hace 100 años, y hace 200, y hace 500, y hace 3000, que también hubo epidemias, ujú, pandemias, y etcétera, ¿no? Y la gente trata de buscar explicaciones. Entonces, bueno, lo que te digo, implica este riesgo de construir un conocimiento que no esté basado en la evidencia, digamos, pero también implica riesgos prácticos, porque pues, te vas a la calle y no te importa y te contagias y luego contagias a tu familia y en fin, ¿no? Y bueno, también implica cuestiones éticas fundamentales a partir de eso, ¿no? sí, ¿Qué vamos a decir y cómo lo vamos a decir? ujú. Pues, ¿no? Entonces, bueno, parece como si hubiera una especie Fíjate, no solo fundamentales, sino cotidianas. Cuando tú recibes una cadena sí, de claro, WhatsApp, ¿no? Donde te están diciendo todas estas paparruchadas, ¿no? Y entonces tú puedes decidir romper la cadena o puedes seguir mandándolas, ¿no? Y estar espantando a la gente y a tu familia. Y ya me toca estarles, pues no explicando, pero sí tratando de decir, a veces mira, esto falla aquí o este tiene este error, ¿no? Acá, y si es luego las tiras más o menos fácil, ¿no? Si eso fuera cierto, porque sí es cierto que eso cura, ¿por qué no lo ha llevado a los laboratorios? O por qué no lo ha dicho, ¿no? Público para que todos nos curemos, ¿no? O sea, claro. que es lo que está pasando acá, ¿no? Entonces, pero te digo, Sí, es sí, una cuestión también personal, ¿no? Uno de decidir, pues, si sigue diciendo el chisme o ya, lo rompe ahí. claro, pero si no tienes posibilidad de distinguir entre que sea un chisme o no lo sea, ¿no? Ujú, Si no tienes las herramientas, ¿cómo le haces, no? Hay quienes proponen un asunto de, digamos, como de desarrollar habilidades de letradas o desarrollar una alfabetización científica, si tú le quieres ujú, llamar así, ujú. ¿no? Y habilidades letradas para leer, no, digamos, para leer los medios, ¿no? Ajá, Y poder discernir esto que justo estás diciendo, ¿no? Y hay investigación que se ha hecho sobre todo
en habilidades argumentativas, ¿no? Así ya hablando concretamente de cuestiones del lenguaje, donde, donde lo que proponen es esto, ¿no? Bueno, por un lado, tener una visión crítica, pero por otro lado, desarrollar realmente habilidades de argumentación, ¿no? Y este pequeño ejemplo que tú dabas es justo eso, ¿no? Una habilidad de argumentación. A ver, vamos desmenuzando lo que nos están diciendo aquí, ¿no? ¿Cuál es la premisa? ¿Cuáles son los argumentos sobre el que se supone que están probando esa premisa, ¿no? Pam, 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 pam. Entonces, si podemos desarrollar esas habilidades letradas, de lenguaje, discursivas, de argumentación, pues a lo mejor nos podemos defender un poco de, de esta ola, de este tsunami de información, ¿no? Al que estamos expuestos todo el tiempo. Así es, porque, como dices, ustedes hacen análisis de discurso, ¿no? Es algo que suena así como muy esotérico, pero en la práctica es esto, ¿no? Decir, bueno, desbaratar qué es lo que está diciendo, ya con sus elementos más técnicos, pero definiendo, pues, realmente, finalmente, realmente qué es lo que dijo, ¿no? Me acuerdo mucho de esta Claro. canción de Serrat, ¿no? De algo personal, cuando Ujú. empieza a decir el político, ¿no? Y de aquí, bla, 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 y te marea, y cuando te das cuenta no dijo nada, ¿no? Claro, No dijo nada, y dices: "Ah, pues así son". En efecto, pintó a todos los que conocemos, ¿no? por supuesto, por supuesto. Sí, efectivamente, como dices, puede sonar un poco esotérico, pero hay una metodología muy clara, ¿no? Ujú, A partir de una teoría lingüística, eh, y a partir de herramientas de la retórica, por ejemplo, uno puede ir construyendo el análisis y construyendo estrategias para aproximarte a los textos, ¿no? Para aprender a leer esos textos y poder detectar, a ver, aquí hay una inconsistencia, ¿no? ujú. Esto que dices, por ejemplo, bueno, si fuera tan bueno todo, ¿por qué no ha ido a venderlo a un laboratorio Y si o hubiera por ganado qué el no anda? Nobel, ¿no? Exacto, ¿no? Este, y empiezas a detectar esas fallas dentro del propio discurso, donde, pues a fin de cuentas, parece que, entre otras cosas, el único interés es el dinerito, ¿no? Así es. Y siempre terminan vendiéndote algo, ¿no? De un modo o de otro, Claro, muchas de estas personas siempre terminan vendiéndote, sus pues, los productos que tiene, que, pues, no puede ponerlos al público cualquiera, porque están persiguiéndolos las farmacéuticas, o si se dan cuenta, pues, le van a cerrar, no, o sea, va a tronar toda la industria farmacéutica, no sé, tiene un montón de pretextos, ¿no? Que sí, que claro. que te y lo que he visto y lo que tú dijiste desde el principio, te van atacando a la emoción, ¿no? Precisamente decir: "Pobrecito", o "Qué mal que lo están persiguiendo", cosas por el estilo. Y es Sí, como o a la finalmente, ¿no? desesperación del auditorio, ¿no? Ajá, también. Tengo un cáncer incurable y pues ya deme lo que sea porque no me quiero morir. Y entonces el discurso del que te vende esa cura mágica es, si otros doctores no le han dado solución, si le dijeron que ya no hay nada que hacer, y claro, pues todo eso te va resonando en la cabeza y dices, sí, 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 palomeas y dices, deme su medicina, ¿no? Ujú, ujú. Entonces son estrategias esto que te decía, ¿no? Estrategias de construcción de consensos y de convencimiento, ¿no? Finalmente como de propaganda, pues. Sí, y lo que pasa es que la gente, como dices, hace rato ya habías dicho, ¿no? Prefiere creer en la magia o creer, o en la conspiración que en la ciencia. Sí, Y claro, y esto lo han hablado los filósofos desde hace mucho tiempo, ¿no? y si tú confrontas, le dices: "A ver, bueno, ¿y por qué no checas, si tienes estudios clínicos, cuántos casos de éxito ha tenido?", cosas por el estilo. Dicen: "No, no, no, eso no, o sea, a mí me funcionó, o le funcionó a mi prima, ¿no? A mi vecina", cosas Sí, por claro, ¿no? Claro, claro.
Entonces, Porque además el discurso va construido en función de cosas muy inmediatas, ¿no? Que tú puedes reconocer fácilmente, no en términos de la curva que se eleva y luego se va a aplanar la curva y no sé qué y tal, sino dígame cuántos muertos va a haber, ¿no? Eso es inmediato, eso es inmediato. Entonces lo otro, igual, ¿no? Mi prima, mi tía, mi amiga, mi vecina le funcionó, tómeselo porque, pues sí debe ser cierto porque me habla de una experiencia inmediata de usted como enunciante, ¿no? Pues sí, y creo que más o menos le hemos sacado algunas directrices, ¿no? De cómo ir desbaratando las paparruchas. ¿Se te Claro. ocurre algún otro elemento que podríamos analizar? Pues creo que ya con eso tenemos para entretenernos, ¿no? Como lectores o como auditorio de los medios informativos o desinformativos, no sé, pues con esas cositas que ya hemos ido mencionando, ¿no? El contrastar información, el observar las inconsistencias, ¿no? El ver qué es de lo que te están tratando de convencer y ver cuáles son los argumentos con los que te quieren hacer y ver si funciona o no funciona, ¿no? Ya con eso tenemos para entretenernos bastante. Un ratito, ¿no? Muy bien, Andrea, pues yo creo que entonces vamos a dar por terminada la clase de hoy. Muchísimas gracias. No, al contrario. ¿Dónde te Gracias a pueden ti por la buscar? invitación. ¿Tienes ¿Perdón? redes sociales donde puedan buscar? ¿Cómo te pueden contactar si a alguien le interesa seguir platicando o alguna investigación contigo? Pues mi correo electrónico, andreina40s@gmail.com. Y pues ya, porque las redes sociales las uso nomás para echar cotorreo, la verdad. Bueno. No me pongo seria en las redes sociales. A lo que son, ¿no? Realmente, ¿no? Sí, pero bueno, también se pueden acercar a la sala de la lectura y la ciencia en el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades. Estamos ahí haciendo un trabajo de vinculación de la mediación de lectura y la divulgación de la ciencia, que estás invitadísimo, por supuesto, doctor. Claro. Oye, es la que está junto a la nueva librería que se abrió, ¿verdad? Sí, 6 Oriente 310, no sé, en la calle de Santa Clara, Ahí junto al templo de en el video, sí. Santa Clara, está el edificio de las Clarisas, junto a la librería del Fondo de Cultura. Pues invitados, claro, ahora mismo pues todo está parado y suspendido, pero hay talleres, se estaba llevando a cabo una jornada cada 15 días de formación para mediadores y divulgadores, y bueno, como tratando de hacer un encuentro entre estas dos actividades que parece que son como pues dos caras de una misma moneda, ¿no? Un poco el planteamiento es ese. Entonces, bueno, en el posgrado en Ciencias del Lenguaje me pueden encontrar cualquier día que no sea de cuarentena, y pues encantadísima de seguir conversando. Pues muchísimas gracias, Andrea. No, gracias a ti, Daniel. Mucha salud. Igualmente. Nos estamos viendo en el próximo programa. Venga, chao.